cuadradito de cielo. El plan Ceibal, lo decíamos ayer, Ceibal significa conectividad educativa de informática básica para el aprendizaje en línea. Es parte del plan de inclusión y acceso a la sociedad de la información y el conocimiento que integra la agenda del gobierno y que ha sido aplicado en el ámbito de la ANEP, de la enseñanza primaria. El plan ha obtenido gran fama internacional, dice este artículo, desde sus inicios, ya que Uruguay es el primer país en el mundo en completar un plan semejante. Y bueno, le estamos hablando del plan Ceibal aquí, en la máquina de pensar. Sin salir de mi remanso a la sombra del Ceibal, a la sombra del Ceibal. Bienvenida fantasía. En el 2009, ustedes ya lo saben, se completó el plan en Canelones y en Montevideo y en el área metropolitana, con todos los niños y maestros del país que cuentan con su XO, con su computador portátil, abarcando en total más de 350.000 niños y 16.000 maestros. Se estima, ya lo hablábamos con Roberto Balaguer, que hay 400.000 XO ceibalitas distribuidas en Uruguay, y obviamente eso necesariamente tiene que generar un impacto, un gran impacto, que todavía no sabemos exactamente cuáles son, si son positivos, si son negativos. Obviamente va a ser como toda instrumentación de este calibre, a este nivel, va a generar obviamente en los niños y en los jóvenes un impacto. Con respecto a secundaria, hay que aclarar que en los liceos se empieza a distribuir a partir de octubre las ceibalitas, que son especiales para la gente de los estudiantes de secundaria, pero eso vamos a hablarlo después aquí en la máquina de pensar. Bienvenidos aquí a Radio Uruguay 1050 AM. En control de emisiones tenemos a Daniel Dorrego y en la puesta a punto tenemos al Flaco Germán. Le estoy dando las bienvenidas a Juan de Marsilio. ¿Cómo le va, Juan? Excelente. Excelente, está contentísimo. Bueno, arrímase un poco al micrófono, me dice Daniel Dorrego. Usted tiene una linda voz como docente que es, pero en este caso Juan de Marsilio no viene como docente, como profesor de secundaria, sino que viene como crítico literario para hablar de dos libros. Vos sacaste la reseña crítica en El País Cultural, en el suplemento del País, de Noviembre de Daniel Mella y de Culito de Rana de J. Mario Arbeláez. Es así, y son dos libros bien distintos. No solo por los géneros. Noviembre es una novela corta con tensión de cuento, en tanto es una segunda edición en la que el autor hizo un proceso de poda, como él dice. Poda en el sentido de que de los tocones cortados pueden surgir otros desarrollos. Pero le sacó como 30 o 40 páginas. Sí, estamos hablando de eso. Y esa sustracción de material, esa supresión de material, logró cambios cualitativos que le hacen crecer, aunque parezca mentira, por cosas que veremos ahora. En cambio, Culito de Rana es de un poeta colombiano, J. Mario Arbeláez, uno de los fundadores de un movimiento surgido a fines de los 50, el nadaísmo, y uno de los más longevos nadaístas. Y tiene una poesía, sobre todo en la medida en que va alcanzando, sin perder el planteo iconoclasta del principio de este movimiento, una madurez, una sana vejentud, un planteo más llano. Entonces son cosas muy distintas, pero con el debido enfoque, con la debida preparación del lector, pueden ser muy disfrutables ambos textos. Lo primero que llama la atención, yo no conocía al poeta colombiano J. Mario Arbeláez, es el título, ¿no? Culito de Rana te llama la atención, y yo creo que ya está haciendo una guiñada para el lector, ¿no? Sin duda es... A ver, el nadaísmo cuando surge se plantea no dejar ningún dogma, ningún credo intacto. Es una posvanguardia, noten que nadaísmo refiere al dadaísmo original del Cabaret Voltaire en Zúrich en medio de la Primera Guerra Mundial. Es más explícito, es más llano, nadaísmo directamente. Sí. Ahora, eso es imposible. Nadie puede creer nada, del mismo modo que en los dadaístas primeros el decir el mundo no tiene sentido, por eso mi canon estético y ético es Dada, que no quiere decir nada. Bueno, pues esta gente lo hace más llano, creemos en el nadaísmo. Ahora, es una apuesta imposible, en tanto ese nadaísmo, lo mismo que el dadaísmo original,
critica la falta de sentido del mundo, la hipocresía, sobre todo en sus versiones más idiotas y más solemnes, y levanta el vitalismo, la alegría, la sensualidad y la sexualidad, la amistad, el tema del respeto a nuestros muertos como forma de una preparación para la buena muerte, ¿no? Entonces termina estando cargado de sentido y cargado de todo ese nada del ismo. En la contratapa Maca habla también de que los fundamentos, o el fundamento es el amor para J. Mario. Sin duda, ¿no? sin duda. Y además el amor entendido con la enorme lucidez de saber que es un sentimiento que nos hace sublimes y ruines al mismo tiempo, un sentimiento en el que nos dañamos mucho y le causamos daños a otros, incluso muchas veces al ser amado, con la capacidad además de juzgarnos duramente por esos crímenes de amor que cometemos. En ese sentido, J. Mario Arbeláez refleja el planteo de Oscar Wilde en la balada de la cárcel de Reading, en el sentido que todos matamos lo que amamos de algún modo u otro, solo que lo hace de un modo mucho más tropical, mucho más chacotón y disfrutable en ese sentido, sin perder un ápice de patetismo, de seriedad. Que eso es una cosa difícil. Es muy difícil. Yo lo sigo hace algunos años, este poeta. Yo no lo podía creer cuando lo descubrí, porque perder la formalina, esa de estar en formol más que en formalidad, la solemnería más que la solemnidad, sin caer en la guarangada, sobre los temas cruciales de la vida, o sea, aquello de qué somos, dónde venimos, dónde vamos, quién gana el clásico. Caramba, perder, reitero, esa cosa acartonada, plomiza, sí. Sin caer en la guaranguería, sin quitarle la trascendencia a los temas que son trascendentes. Es muy difícil, y este hombre lo logra. Aparte son temas que vienen con un tratamiento de siglos en la lengua castellana, en todas las lenguas, ¿no? Entonces la poesía de la lengua castellana pesa siglos, pero enormemente, ese tema. La lengua castellana y hasta lo popular. Mira, por ejemplo, lo que hace este animal con las palabras, con Vinicius de Moraes, de paso. En Acoso sexual, uno de los poemas en varias partes, dice muy brevemente: cuando ella habla dormida, me tapo los oídos para que no despierte mis sospechas. Fíjate cómo hace poesía con un lugar común. El sexo es el camino más corto de un corazón a otro. ¿Y cómo logra, yo diría, de una manera práctica en el mejor sentido de la palabra, acabar con una dualidad amatoria que lleva siglos en nuestra en nuestra poética? La diferencia entre el amor y el sexo, ¿no? Exacto. Sí. Pero incluso se atreve a decir cosas, y acá lo hace maravillosamente de trapo a Vinicius: el amor es eterno mientras dura. Se escriben muy bellos versos sobre el amor, a veces más bellos que el amor mismo. Hay que ser corajudo para decir esto siendo poeta y siendo amante. Y esto, que es una perlita, es una hermosa bobada. Sería monógamo de 1000 amores. Sí. Porque además, esto es de algún modo lo que vertebra el libro. Porque en esta especie de monogamia, pero simultánea y múltiple, con todas esas idas y venidas del amor, con todas esas fidelidades de corazón, pero no necesariamente de cama. Código que no comparto, aclaremos. Sí. Compañero sabe que uno es católico militante, pero le respeta el jeito a otra gente, sobre todo cuando lo expresa bien. No, pero aparte, es eso que leíste vos, tiene una aparente liviandad, ¿no? Aparente. Realmente parecen hasta consignas publicitarias, si se quiere, pero uno se pone a pensarlas, y no sobra una sola palabra. Exacto. Pero además incluso es capaz de desarmar algunas de esas pseudo certezas con las que nosotros queremos vivir. Por ejemplo, esto es maravilloso: enemigo. Me senté a la orilla del río y no vi pasar flotando el cadáver de mi enemigo. Me senté a la orilla del camino y no vi pasar el entierro de mi enemigo. ¿Qué se habrá hecho mi enemigo? ¿A la orilla de qué río, de qué camino se habrá sentado mi enemigo? Porque eso, andar creyendo que la vida tiene una justicia inmanente, etcétera, etcétera,
jorobar, Sí, es medio sí, complejo, sí. no es tan facilongo. No, y también está de una forma planteando la posibilidad de que el enemigo también está perdiendo el tiempo, igual que él. Sin duda. Tal vez la enemistad sea el perder el tiempo. Claro. Pero en un poema sobre Marilyn que raya a las alturas, uno no tiene un poetómetro para comparar, de aquello de Cardenal, ¿no? De la oración por Marilyn Monroe. Miren lo que llega a decir en determinado momento. Habla de que, veamos, porque acá yo ya tendría que tener los lentes, dice cosas como que ella es una gata sobre el Mercedes-Benz del olvido. Acá está. O gata llena de misterios sobre el Mercedes-Benz del olvido. Esa capacidad en poemas de otro aliento, con versos más largos, incluso con prosa rítmica, de tener imágenes magistrales en el sentido de capturar, en este caso, la enormidad y la inermidad de ese personaje femenino. Sí. Es un libro bien recomendable en el sentido, y yo me voy a atrever a decirlo sin ofender a nadie, y si alguno se ofende tendrá doble trabajo. Es un libro maravilloso para el lector que se quiere acercar a la poesía y no tiene por qué querer leer muchos de los muy excelentes libros de poesía para poetas que se escriben. Y nota que esto de muy excelentes libros para poetas no es en absoluto irónico. No es en absoluto irónico. Tiene que haber excelentes libros para poetas para que haya excelentes libros de Maya Neza volcados al público general que quiere leer poesía, pero sin subestimarlo. Porque una cosa es Llaneza y otra cosa es el verso simplote que dice la obviedad. Estamos hablando de una poesía que en principio es accesible para casi todo público, digamos. Es accesible, claro. A ver. Te entiendo bien cuando decís que no es un libro de poesía para poetas, no es, sino que ahí, está bien, son dos distinciones, ojo, lo cual no implica que una sea buena y otra sea mala. Va a catapultar a muchos lectores a otros libros que sí son para poetas. Por última instancia es medio artificiosa, claro, cuando es buena poesía, esta división que yo acabo de hacer. Yo lo recomiendo calurosamente, no lo quiero quemar aquí en el aire con más calas de lectura. Yo lamento que la radio no sea en colores para mostrar la maravilla que es el diseño que Gustavo Wojciechowski Maca ha hecho en el libro. Como objeto también es bellísimo. Sí, algo que nos tiene acostumbrados. Se trata de Culito de Rana, está editado por Yao Gurú. Y bueno, se puede ahí comprar en las librerías donde normalmente se vende poesía, puro verso, podemos decir. Sí. No, y también vaya y pídalo en otras, capaz que el negocio prospera. Está bien. Ahora, aquí nos metemos en la rareza. Noviembre es un libro en el que, tanto en la novela como en los dos cuentos que la acompañan, el lector se mete en un mundo en el que todos los personajes siguen operando después de las pérdidas, de la muerte del ser querido, en los tres casos, por rutina, mecánicamente, sin sentido, sin que se los entienda, y como dándose cuenta de que lo que creían que era el sentido del mundo no existe, a tal punto que se lo quitan y siguen operando. Para el caso de Noviembre, empieza todo como una agridulce novela de la separación de una pareja, del atender los fines de semana del padre con la hijita, y uno cree que esto va a ser un cuadro de costumbres, bien narrado además en ese plan, y de pronto la muerte inexplicada de la muchacha, la negación de esa muerte por parte del padre, la ayuda de un amigo que desaparece el cadáver, de la niña, sí. Y el hecho de que eso precipita la unión de la pareja, pero desde el ocultamiento, desde la mentira. El cadáver ha desaparecido, se hace la ficción de que la niña está viva, y 9 de cada 10 nudos de la novela y del movimiento de los personajes no se desatan ni se cierran, no se explica, porque los seres humanos somos misteriosos. No es una novela fácil, en el sentido de que si se quiere una explicación del sentido del mundo, no se va a encontrar aquí, porque a lo que apuesta Mella es a mostrar
que la mayoría de las veces, e incluso en situaciones clave que cuestionan nuestros principales lineamientos de vida, no es en función a principios y a razones que operamos, sino a otras fuerzas más profundas que no comprendemos. Sí, que no van por la razón. Bueno, Juan, pues sabes que tuvimos algunas llamadas hace un par de días de una madre de la Costa de Oro que precisamente a su hijo le habían mandado a leer en el liceo Noviembre, si nosotros no lo entendemos, a ver si ustedes pueden hablar. Esperemos que con este aporte de Juan de Marsilio de alguna forma bueno, para poder lo que le agregar digo, para la interpretación. Lo que le digo a cualquiera que esté escuchando en ese sentido es: observe el mundo con cuidado, observe cualquier tragedia real del mundo o de su cuadra, y va a ver que tampoco la entiende. Muy bien, gracias a Juan de Marsilio. Después de la pausa continuamos con más Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El querido músico y compositor uruguayo Beto Satrañi se encuentra aquejado de una dolencia que requiere del mayor de sus esfuerzos para restablecerse. Para apoyarlo, puedes hacer llegar tu aporte a la cuenta 17264 de la red Habitab. Muchas gracias. Cuarta edición. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. La Filarmónica presenta Cantabile, obras de Canteloup y Mahler. Dirige Javier Loyoya Orbe con la soprano María Gabriela Seaglio. 9 y 10 de septiembre, 19:30 horas, Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro. Auspician Radisson y Xerox. Invitan Radiodifusión Nacional del Sodre y El País. Realiza Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. La Filarmónica. Tocamos tu interior. En la tarde de Radio Uruguay 1050 AM. Efecto Mariposa. De lunes a viernes, de 14 a 16. Conducen Daina Rodríguez y Alberto Galo. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio. El Efecto Mariposa. Somos Radio Uruguay 1050 AM. Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Shadows passing over me. I'm feeling the chill ever since you've been gone. I'm thinking of you, girl. Wondering if you're going to return to me. Was it a waste of time all we've been through? When I'm all alone, I don't have someone I can run to. If only you would reach out and touch me, girl, like a blind man.
edge. I'm sorry I hurt you so badly, girl. The things I said just can't be denied. Well, I'm waiting here, hoping that someday you return again. Baby, I feel like I'm losing control. Don't you know that the night keeps moving on? I keep looking over my shoulder. The night is always too long. It keeps getting colder and colder. The night is always too long. It keeps getting colder and colder. The night is always too long. Baby, you're gone. My mind's running wild. I feel like a child who is lost again. You stole in my heart and you captured my soul. Don't you know that the night keeps moving on? I keep looking over my shoulder. The night is always too long. Keeps getting colder and colder. The night I pray for the dawn. Keeps getting colder and colder. The night I pray for the dawn. 'Cause baby, you're gone. The night is I'm all alone in the darkness and the stillness of the night. You don't know what it's like, baby, without your arms around me in the night. I need you by my side. Come on, home, girl. The night is always too long. The night. The Animals era, y The Night es la canción que le gusta tanto a Dorrego y le gusta tanto a mucha gente como el Flaco Germán y otros más, entre ellos, me imagino, nuestros visitantes ilustres. Estamos recibiendo aquí en la máquina de pensar al sociólogo Eduardo de León. ¿Cómo andas, Eduardo? Muy bien. Muy ¿A usted bien. le gusta Animals? Me gusta. ¿Le gustaba Animals? La idea sencilla es hablar con Eduardo de León, para ver su visión. Eduardo tiene una visión acerca del gobierno de la enseñanza, el gobierno de la educación, el sistema educativo nacional, y de alguna forma también, si les parece, en esta conversación va a poder intervenir Juan de Marsilio, pero ahora sacándose el traje como Superman de Clark Kent, o más bien el de Clark Kent, y en su carácter de docente, ¿no? De docente de secundaria, alguien que también está ahí en ese sistema educativo nacional en primera línea, ¿no? O sea, en ese sentido. Eduardo, para empezar, lo que yo te planteaba, se trata del Plan Ceibal en su conjunto. Ya culminó la parte, digamos, de primaria. Estamos hablando de casi 400.000 ceibalitas XO, con todo ese movimiento que se ha armado. Y es obvio que a nivel de educativo eso debería tener un impacto que no podemos medir, que todavía se están midiendo las consecuencias. No se sabe a nivel de enseñanza cuáles son necesariamente los efectos beneficiosos, no se sabe si hay efectos perjudiciales, en fin. Sí se sabe, por ejemplo, que hubo un porcentaje alto, cerca del 27% de XO rotas, y que eso ha variado según qué zonas, donde los maestros no se habían puesto la camiseta, digamos, del Plan Ceibal, no usaban la computadora para sus clases. Ahí aparentemente crece el porcentaje de ceibalitas rotas. En los otros, donde es un centro el trabajo educativo, aparentemente bajan. Esto son datos y son percepciones de gente que está dentro del Plan Ceibal, ¿no? Gente que ha escrito sobre eso. Para empezar así como una panorámica, ¿vos crees que el Plan Ceibal generó, aunque sea simbólicamente, una renovación en el sistema educativo nacional, por lo menos primaria? Sí, sí, por supuesto. Y ahora tenemos este nuevo desafío en secundaria.
hay un impacto intrínseco del plan Ceibal, que es un impacto de inclusión digital. Es formidable. Si uno mira los indicadores de conectividad de América Latina, Uruguay está en una si recordamos el informe de Cisco, por ejemplo, Uruguay está en tercer lugar en América Latina, pero cuando obviamente si se incluye el plan Ceibal está lejos primero en toda América Latina en inclusión digital. Y además generó un efecto movilizador, y yo diría un efecto objetivo, me parece, pero muy parcial, objetivo pero parcial, de motivación. Es decir, el plan Ceibal funcionó, me parece a mí, como un efecto de motivación de los niños, como un efecto de motivación de una parte interesante, importante de la comunidad profesional del magisterio, y también de una parte importante de la comunidad de padres. Y los factores motivacionales son factores claves en el proceso educativo. No son autosuficientes, pero son muy importantes. Ahora, por supuesto, desconocemos, y realmente no podemos hablar, y yo además lo estoy trabajando en esa área, desconocemos cuáles son los impactos del plan. Hay uno muy evidente, que es la inclusión digital. Y eso hoy significa inclusión social, significa acceso a información, posibilidades de acceso a conocimiento, acceso a sociabilidad. Hay una parte muy importante de la sociabilidad de las personas, especialmente de los adolescentes, de los niños, adolescentes y jóvenes, que está pasando por las redes, acceso a fuentes de información, eventualmente de conocimiento y posibilidades de intercambio. Y desde el punto de vista del prestigio, porque digo, la enseñanza, no solamente aquí en Uruguay, sino que es un proceso que se da, yo creo que en casi todo Occidente, hay un cierto como desprestigio para la población de la enseñanza en este sentido. ¿Vale la pena dedicarte años y años a estudiar si después no sirve para nada? Entonces, ¿no? A principios del siglo pasado, ¿no? El siglo XX, los inmigrantes que venían a Uruguay forzaban e impulsaban a sus hijos a que fueran a estudiar a la escuela y al liceo, digamos, en realidad a la escuela, aunque ellos no sabían exactamente qué se enseñaba en la escuela, porque tenían la fe, tenían la confianza. Creo que eso fue más educativo que el propio sistema educativo en términos objetivos. Tenían tal confianza en que si ustedes van ahí les va a servir para algo, van a ascender. En cambio ahora, estoy hablando muy grueso, el mundo y la sociedad va por otro lado y la escuela como que se quedó. En este caso del plan Ceibal, y estas ideas, mira que no son mías, ¿no? En este caso del plan Ceibal ocurre que la escuela viene unida a la informática, a la computación. Si mis gurises van, bueno, van a recibir eso que yo no sé exactamente qué es, que es informática, es computación, y tienen que ir, bueno, y a nivel de periferia, eso se vio mucho más. Entonces hay como un prestigio de la escuela diciendo, no, tienen que ir porque ahí les van a enseñar, y de hecho, bueno, traen con la eso. Sí, hay muchas cosas. Hoy hace un rato hablábamos con Juan, en una pausa, sobre los impactos intrínsecos que puede tener el Ceibal 1 y digamos lo que sería ahora el Ceibal 2 en secundaria, en términos de algunos procesos de aprendizaje claves, que son lectoescritura, matemáticas y ciencias. ¿Qué impactos va a mejorar la introducción masiva de una computadora por niño y por adolescente? ¿Va a mejorar o no los aprendizajes en cualquiera de estas tres dimensiones claves de los aprendizajes? Eso es lo que todavía hoy no podemos decir, no lo sabemos. Ahora, es muy cierto que, a ver, tú planteabas una cuestión que yo creo que es muy importante para la escuela y para el liceo, para el centro educativo en general, que es la confianza que la sociedad y el mundo adulto en particular depositó en un determinado momento, la fe en la educación como un camino de movilidad social, mediante el esfuerzo. Es decir, la idea era yo, mediante el esfuerzo, en un camino que es difícil, que es largo, voy a obtener una gratificación que está diferida en el tiempo. Esa es la ideología educativa básica, es la ideología, yo diría, organizadora del pasaje de las personas por la educación.
Yo diría, en la mayoría de las sociedades contemporáneas, por no decir prácticamente en todas las sociedades contemporáneas, modernas, de cierto grado mínimo de modernidad, la educación es la avenida principal de integración de las personas al conjunto del sistema social. Con esto estoy diciendo al conjunto de la estructura de oportunidades que tenemos las personas, y en el proceso de pasaje desde la infancia a la adquisición de los roles del mundo adulto. Ahora, el punto es que en el mundo actual hay una competencia muy fuerte, y una competencia que algunos han sentido que la educación estaba perdiendo, con otras ofertas de ideología para la niñez y la adolescencia, que están asociadas a otros medios potentes de socialización. Por ejemplo, claro, quiero decir, por definición, en los medios masivos de comunicación son un despliegue de modelos de consumo. Los modelos de consumo, no hay un modelo de consumo, hay muchos modelos de consumo. Pero algunos de estos modelos de consumo proponen un camino relativamente veloz y metas muy altas, veloz para alcanzar logros, y a la vez un recorrido muy veloz, muy rápido para alcanzar ese logro, ¿no? En el extremo que uno ha visto en ciertas culturas juveniles, yo quiero tener unos campeones Nike ya, ¿verdad? Los quiero tener ahora. ¿Y qué más? Bueno, no, quiero tener campeones Nike. Aunque cuesten el 25% del salario de mi padre, por ejemplo. Pero además lo quiero obtener rápido, lo que quiere decir que los medios para obtener ese fin, que es un fin en sí mismo, pueden ser también medios no legitimados por el conjunto del lo que se llama el mainstream social, es decir, la mayoría de las normas aceptadas en la sociedad. Porque lo quiero ya y lo quiero ahora. Un paréntesis, Eduardo, decirle a algunos alumnos míos en algunas zonas, el que compra robado es tan ladrón como el ladrón, es hablar en chino, y por tenés supuesto. que pelear en defensa de la civilización. Claro. Siga con la suya. No. Bueno, ahí tenés otro tipo de problemas, ¿no? Que es la aparición de fuertes ideologías que exaltan la marginalidad cultural, lo cual ya sería una variante bastante distinta que las meras ideologías de consumo. Y además, hablando como dinosaurio, uno no le llamará claro, diversidad a lo que es claramente injusticia social, marginación. Bueno, no, claro, por supuesto, tenés situaciones de exclusión social, posiciones de subordinación en la estructura social, desigualdades muy fuertes. Ahora, lo que importa es que la educación como ideología afronta la competencia de estas ideologías, algunas, para simplificar, de marginalidad cultural, como decía Juan, que cuando empieza a ser muy importante, ya lo de marginalidad cultural es discutible, pero sí de desvío para alcanzar metas, con otras culturas que proponen metas de alto nivel, que implican expectativas altas, pero de satisfacción inmediata. Frente a esto, la educación propone una meta diferida en el tiempo, que exige esfuerzo. ¿Qué me parece, en qué punto entra aquí el Ceibal? Y esto va a ser muy interesante lo que puede pasar en secundaria y en la educación tecnológica. Me parece que cuando yo decía, dan la tecla de la motivación, bueno, justamente sitúa a la educación en el mundo de medios y yo diría de repertorios de lenguaje, y cuando digo repertorios de lenguaje, repertorios lingüísticos, también hablo de la imagen, en que se forman las percepciones los chicos de ahora. No estoy cayendo en ninguna visión tipo McLuhan sobre el medio es el mensaje, pero sí digo que los códigos de generaciones nuevas que están completas, digamos, que dedican muchas horas al día a la computadora y muchas horas al día también a los medios audiovisuales, son diferentes de los códigos de otras generaciones letradas, por ejemplo. Entonces, la educación vuelve a situarse en la pista de la contemporaneidad. ¿Eso es una condición necesaria? ¿Es una condición suficiente para una mejora de aprendizaje? No. Pero es necesario. Pero era una condición necesaria. Por supuesto que el compromiso de los docentes es importante, en fin. Eso hablamos en el siguiente
en el siguiente bloque. Simplemente les quería, para presentar el siguiente bloque, que hay una frase, Miguel Brechner, el director del LATU, dijo una frase para tratar de hablar de lo revulsivo que puede ser el plan Ceibal en la educación, y dijo, si fuera una película para los niños, el plan Ceibal lo están viviendo como una comedia. Los padres están viviendo esa película como si fuera una película de suspenso, y los maestros la viven como un drama. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República AFAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es? A ver. Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. El SODRE convoca a presentar proyectos. El SODRE comunica que recibirá proyectos de los interesados en participar en su temporada de Cámara 2011, que se realizará en el Auditorio Nelly Goitiño. Los mismos deberán ser presentados entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre del presente año en Dirección Artística del SODRE, Auditorio Nacional Adela Reta, Andes esquina Mercedes, piso 3. Los proyectos serán analizados por la Dirección Artística y oportunamente se comunicará a los seleccionados. El Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Dirección Nacional de Cultura presenta Material Sánchez Trilogía. Viernes, sábados y domingos de agosto en Casa de los Siete Vientos. Gonzalo Ramírez 1595. Teléfono 419-2598. Por más información, cultura.mec.gov.uy. Este miércoles a las 10 de la mañana. 25 de agosto, Radio Uruguay en vivo, 185 años de la Declaratoria de la Independencia, desde Florida con la presencia del presidente Mujica. De 10 a 12. En el Día de Uruguay en la Feria Universal de Shanghái, contactamos con la embajadora Rosario Portel, quien recibió a la delegación empresarial más numerosa en ese país. De 10 a 12. También estamos con la presidenta de la Cámara Panameña del Libro, en el año en que la Feria del Libro de ese país elige a Uruguay como país invitado y distingue a Mario Benedetti. De 10 a 12. Hace 90 años, el Uruguay se conmovió con la muerte del diputado blanco Washington Beltrán en un duelo a pistola con José Valle y Ordóñez. Discutida y hasta condenada, la novela histórica que investiga el hecho es presentada por su autor, Diego Fischer. De 10 a 12. Con María Inés Ovaldía y Federico Jurkovich en los 1050 de su dial. Radio Uruguay. Periodismo con otro aire. Mi nombre es Isabel Legarra, soy actriz de la Comedia Nacional y los invito a ver La Cabra, o ¿Quién es Silvia? Una tragicomedia de Eduard Albi. Dirección, Mario Ferreira. Sala Verdi. Comedia Nacional, temporada 2010. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando sobre el plan Ceibal, sobre sus efectos posibles en el sistema educativo nacional, con el sociólogo Eduardo de León y con el profesor Juan de Marsilio. Si les parece, yo quiero leerles a los dos unas frases que estuve juntando o seleccionando. Una de ellas es sobre el plan Ceibal. Cuanto más profundizamos en el tema, más claro queda que sin los docentes, sin la colaboración de los docentes y sin una mayor y mejor capacitación de los docentes, el plan Ceibal no puede cumplir sus objetivos. Esta sería una frase. Y otra, una disquisición de una persona que dice: me parece correcto que los docentes reclamen formación técnica, pero reclamar formación en el uso didáctico
de las XO me parece un disparate. Y me parece un disparate porque es un derecho y una obligación de un docente, de un intelectual, reflexionar en lo relativo a cualquier potencial herramienta didáctica. No entiendo qué es lo que esperan, que un ingeniero informático les haga a los profesores de historia un manual de didáctica informática sobre la historia. Son dos opiniones sacadas ahí para que pueden ser en no sé, a ver qué les parece. A ver. Primero varias cosas. Lo primero, rescatar un concepto que tiró el compañero de León recién, en el sentido de que información y conocimiento no es la misma cosa, que anda muy confuso. Lo segundo, marcar también el tema de que mucho de lo que nosotros consumimos como entretenimiento, información en los medios masivos, es ideología, pura y dura. Te orienta la vida sin decir que te está orientando la vida. En tercer lugar, en función de ese panorama, lo que el Ceibal es y lo que no es. El Ceibal es una gran herramienta a los efectos de potenciar y profundizar la inclusión digital. Pero se necesitan una serie de requisitos previos para que esa semilla fructifique en toda su potencialidad. Esto es, nosotros tenemos serios problemas de enseñanza de lectoescritura, serios problemas de enseñanza de razonamiento, serios problemas de técnicas de estudio, serios problemas de enseñanza del lenguaje matemático que deben ser reestudiados, reinvestigados por todo el plantel docente, por todo el sistema educativo, a los efectos de mejorar en esa gran trancadera que puede constatar cualquier papá, cualquier abuelo que tenga hijos en el sistema educativo hoy día. Si el Ceibal es una parte de ese proceso, es una maravilla el Ceibal, porque es una maravilla el proceso. Si se toma al Ceibal como panacea, es otra frustración más en un sistema educativo que acarrea muchas frustraciones. Y en cuanto al apoyo del cuerpo docente, bienvenido sea, siempre que sea un apoyo crítico en el mejor sentido de la palabra, un apoyo de ida y vuelta. Yo escucho, tú me escuchas. Y por supuesto, cuando se pide formación técnica, en algunos casos es formación en el uso de la informática. Tú tienes gente de 50 y pico de años, brillantes docentes, brillantes intelectuales en su disciplina, que necesitan ser ayornados informáticamente. No es pecado que pidan ser formados técnicamente. Y yo diría que ese manual de la aplicación de la informática a la didáctica de una asignatura lo deben hacer en conjunto el ingeniero de sistemas y los expertos en didáctica de esa asignatura, porque son dos áreas que deben confluir en el resultado. Si uno plantea un montón de iniciativas didácticas irrealizables en términos digitales, pues, podrás saber mucho, pero no lo puedes aplicar en la computadora. Y sí, muy parecido a como hacen algunas veces algunos arquitectos que construyen liceos que después no sirven para nada como local. Se imponen de parte del ingeniero de sistemas criterios meramente informáticos que luego no tienen bajada a tierra didáctica, pues tampoco sirve. Hay que confluir, hay que colaborar interdisciplinariamente. Sí, y no será que también hay acá, perdón, digo, pero un cuestionamiento de un paradigma que es la idea de que generar la enseñanza, la educación, que sea igual para todos los liceos, y que el plan Ceibal está trayendo la idea de la red, de las redes, porque vos decís, bueno, habrá gente que sabe, yo me he estado navegando por el plan Ceibal, y las iniciativas individuales que hay en los distintos departamentos es sorprendente, y cada uno, entonces no hay nada centralizado en esto. A ver, en este momento yo voy a citar a Saviani citando a Lenin. Estamos en un momento de curvatura de la vara hacia un planteo liberal. Cuando uno lee, por ejemplo, al doctor Pablo da Silveira, es un furibundo crítico de lo que él llama teoría del único mejor sistema en términos educativos. Y es cierto, cuando el sistema es un masacote de inercia sin oportunidades de innovación, de iniciativa, ciertamente se osifica y se pierden muchas oportunidades de educarse de gente concreta por las endijas. Ahora, cuando el sistema deja de ser un sistema, no se garantizan ciertos contenidos mínimos, no se garantizan ciertas ciertos conocimientos y ciertas destrezas, me gusta más que competencias mínimas, básicas para seguir adquiriendo destrezas, seguir formándose, seguir conociendo. Y eso es fundamental para la democratización de la sociedad y para el empoderamiento de todos los colectivos sociales, pero de cada individuo dentro de eso.
Entonces, en ese sentido, esa idea de participación crítica, de apoyo crítico, de recibo, pero pregunto, cuestiono, propongo, va a hacer que esa inter y transdisciplinariedad se dé necesariamente. E insistimos además, cuidado con la idea de la panacea, porque hay algunos contenidos que no se pueden vertir en formato multimedia. Primero eso. Y segundo, y no menos importante, yo recomiendo un trabajo de Adriana Marrero, con cuyo análisis he discrepado muchas veces, muchas cosas. En un librito del 2008 de Banda Oriental, el Uruguay del siglo XX, La Sociedad, tiene un ensayo sobre educación, donde hablaba que muchas cosas del éxito de nuestro sistema educativo se debieron más a otros modelos de políticas comunicacionales masivas en el Uruguay de las matines y los diarios y de la radio, a otros modelos de familia en el Uruguay en que la mamá ayudaba a hacer los deberes. Y entonces, al cargarle demasiado de ese éxito al viejo sistema educativo, tal vez le estemos suponiendo al actual posibilidades de éxito que no tiene. Y también hay que pensar en políticas de familia, en políticas de medio de difusión, en políticas de recreación juvenil, de empleo juvenil, sin por ello sacarle un ápice del bulto a la situación, por no decir de otro modo, en cuanto a las responsabilidades educativas y docentes. Sí, porque esto digo, obviamente, lo decía, termino, Miguel Brezhnev, cuando hacía un discurso que ahí está muy bien en YouTube, que dura 12 minutos en Buenos Aires, y él planteaba todas las posibilidades, todos los peligros que había, y había miles, y nunca se había hecho en ningún país del mundo y bueno, y nos largamos al agua y dijimos, esto es así, y vemos después cómo vamos solventando los problemas. Esa fue, digamos, la filosofía que encaró él desde el relato, ¿no? Sí, no, algún comentario adicional. A mí me parece que lo que cuando uno dice inclusión digital, primero hay que entender, hay que recordar qué estamos diciendo, porque tampoco no es que cuando uno dice inclusión digital está diciendo sí, es inclusión digital, pero lo importante, que es lo otro, le hace la lectoescritura, la matemática, no está pasando por ahí. No, yo creo que estamos hablando de un equilibrio. La inclusión digital hoy supone la adquisición de un conjunto de destrezas tan importantes como eran los saberes artesanales, el trabajo manual, ciertos conocimientos ligados a trabajo manual en fuerzas productivas de tipo artesanal, o eran menos necesarios cierto tipo de conocimientos que se aplicaban en la industria. Hoy en día, las destrezas tecnológicas de los chicos, que adquieren los chicos en relación a la informática, son un facilitador, por supuesto, de posibilidades de trabajo, desde luego, de sociabilidad, son una herramienta entonces de vida cotidiana, de intercambios afectivos, por ejemplo, como decíamos, de acceso a la información, eventualmente de acceso al conocimiento, etcétera. Ahora, no son en sí los instrumentos de manera fetichista, porque eso también es caer en un fetichismo de la máquina. Exacto. O de instrumento. En sí, el modo de resolver problemas, generar cambios en por ejemplo, en los mecanismos de razonamiento de los niños o de los adolescentes, en la matemática, en la lectoescritura, en la ciencia. Lo que sí es cierto, de lo que tú señalas, es que este tipo de tecnología es una tecnología con su diseño, es un diseño de red, e implica de alguna manera un grado mayor de horizontalidad, de estructuras más horizontales y mecanismos de ida y vuelta. Entonces, la capacitación es indispensable, como decía Juan, porque sin una formación informática adecuada, la tendencia de todos, la mía como usuario, es a la de subutilizar largamente las posibilidades de las herramientas. Pero ni que hablar desde el punto de vista didáctico, donde lo único que uno haría sin programas particulares es básicamente trabajar con deberes domiciliarios, es decir, entonces el potencial de estas máquinas, el uso y el generar posibilidades de uso implica procesos de formación de los docentes. Yo creo que es absolutamente básico, y uno ve como docentes jóvenes que uno conoce, me refiero ahora al liceo, aún sin las ceibalitas todavía, zonas muy carenciadas, usan de forma muy intensiva las computadoras. Los chicos van a cibercafé y eso genera
un rebote, yo no sé si de aprendizaje, porque estos amigos tampoco están midiendo a sí mismos, pero ellos tienen la impresión de que hay un rebote motivacional fantástico de los chicos. Yo lo veía, además los que somos padres sabemos, no es lo mismo los hijos de uno que han pasado con docentes jóvenes que usaban este tipo de tecnologías a docentes que no las usaban. Hay un vínculo, hay un diálogo intergeneracional diferente. Entonces, hay una serie, como se dice, de externalidades del Ceibal 2 que son muy relevantes. ¿Cuánto va a cambiar el sistema educativo? No lo sabemos. Ahora, también hay que decir, el Uruguay es el primer país en el mundo en el que el Estado promueve estos programas, porque por supuesto en Finlandia o en cualquier país europeo, en la mayoría de países europeos, hay una universalización casi completa de laptops entre los niños, o niveles una muy cuestión altos de posibilidad de consumo, ¿no? de posibilidad de consumo, ¿no? O sea, hablo sobre todo de los países nórdicos, donde de hecho ya está universalizado, de Canadá, entre los niños de escuela y de liceo, y todos van con su laptop y uno no los ve. Ahora, es el primer país en donde el Estado promueve esto en condiciones de, como decía Juan, de fuerte desigualdad, porque la desigualdad social que hay en Uruguay es incomparablemente más aguda que la que hay en los países nórdicos. Hay un detalle, me parece a mí importante, yo lo viví como padre y me parece muy importante dentro de el diseño del Plan Ceibal, que es que yo estuve en la escuela cuando fueron a traer las famosas ceibalitas, que mi hija desde el 1 de marzo se estaba levantando temprano porque creía que se le iban a dar al día siguiente, ¿no? Y se la dieron en septiembre, ¿no? O sea, fue el único marzo que se levantó temprano para ir a la escuela. Y cuando vinieron, la maestra con todos los padres les dijo, bueno, cada una tiene con su nombre, ¿no? Y dijo, y cada uno de estos, de estas ceibalitas, de estas XO, les pertenecen a los niños. Y los niños se dieron vuelta y miraron a sus padres como diciendo, toma, ¿no? Haciendo esto me lo da el Estado a mí. O sea, hay una cuestión de centralidad en ese sentido en el niño, en darle responsabilidad, que eso obviamente también tiene... Ese es el otro efecto revolucionario didáctico antes de empezar, que son ellos los que alfabetizan a los adultos. Ahí se genera, y a los padres, a los docentes y a los padres. Ahora, una sola referencia, no es que los docentes tienen que estar comprometidos. El sistema está formado, quiero decir, el funcionamiento del sistema depende de los docentes. O sea, los